En este tutorial vamos a ver cómo importar datos meteorológicos para usarlos en Aquacrop. En el tutorial anterior vimos cómo podíamos descargar datos de la base de datos del Ministerio de Agricultura para el caso de España. Al final habíamos creado un archivo llamado casatejada.txt, que es un archivo de texto con separador de tabulaciones en el que tenemos la información de temperatura máxima y mínima, humedad máxima y mínima, viento, lluvia y radiación. Vamos a ver ahora cómo incorporar ese archivo al programa Aquacrop. En cualquier caso, antes de incorporarlo tenemos que asegurarnos de que no tenga huecos, de que no falten datos, de que no falte ningún día. Lanzamos el programa Aquacrop. Le damos a Start y pinchamos Climate. Aquí pinchamos Select Create Climate File y dentro de esta vamos a elegir Import Create. Pinchamos en el archivo casatejada.txt, ya que está dentro del directorio llamado Import, y nos dice que ha leído 5478 líneas con 9 columnas, en las que en principio están los parámetros climáticos. Vamos a Time Range. Aquí tenemos que asignar a qué periodo de tiempo se corresponden los datos. Si recordáis, estábamos trabajando con datos desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2015. Vemos que no aparece ningún mensaje en error, normalmente nos aparecería en letra roja, y ha leído un total de 5.478 días dentro de este periodo que hemos definido. Pinchamos en Climatic Parameters y aquí vamos a asignar a las distintas variables cuál es su significado. Nos habíamos quedado en un archivo Word una copia de lo que contenía el archivo. Lo primero es el año, el día del año, temperatura máxima y mínima, humedad máxima y mínima, velocidad del viento, radiación y precipitación. Pues bien, elegimos la primera columna y ponemos que es la primera columna es el año, evidentemente, y por lo tanto no tenemos que asignarle ningún valor. El segundo es el día del año, tampoco. El tercero, si recordáis, es la temperatura máxima. Aquí podemos elegir distintas variables. Dentro de la variable temperatura tenemos distintas posibilidades. Hemos dicho que la columna 3 corresponde a temperatura máxima, pinchamos en 101 y ya hemos asignado esa tercera columna a la temperatura máxima. Nos dice que comprobemos el rango, eso lo veremos después. Vamos a seguir asignando variables. La 4 es la temperatura mínima. La 5 es la humedad relativa máxima. Por lo tanto, pinchamos y dentro de las posibles variables relacionadas con humedad elegimos RH max. La 6 es la humedad relativa mínima. La 7 es la velocidad del viento, pinchamos aquí en viento y elegimos wind speed en metros por segundo, 301. La 8 es la radiación, pinchamos en Sunshine Radiation y elegimos esta tercera, que es la radiación en megajulios por metro cuadrado y día.
Por último, la 9 es la lluvia. Pinchamos en Rain y elegimos Rainfall milímetros. Las dos primeras son no relevantes, como hemos dicho. Cerramos aquí y nos aparece en rojo que comprobemos un aviso de que comprobemos el rango. Fijaos que aparece el valor máximo y mínimo de cada una de las variables. Tenemos valores de temperatura máxima de 47,6. Vamos a ver cuál es el rango que tiene establecido el programa. Mirando en temperatura vemos que el upper limit, el límite más alto de temperatura, está fijado en 45. Vamos a subirlo a 48. Pinchamos en Save and Close y ahora ha desaparecido esa observación. En el caso de la humedad relativa mínima también tenemos un aviso. Vamos a Update Data Range y comprobamos que dentro de la humedad relativa tenemos un valor de 15 como valor mínimo de humedad relativa mínima. Le vamos a fijar un valor de 5. Le damos a Save and Close. Ahora ya solo nos queda un aviso relacionado con la radiación solar. Tenemos un valor de 33,92 y vamos a Update Data Range. En la parte de radiación nos aparece una desviación máxima de un 5%. Si vamos subiendo ese valor, la radiación máxima que nos va a aceptar va a ser más alta. Vamos a dejar, por ejemplo, un 12%. Damos a Save and Close. $33,8. Momento. Vamos a poner un valor arbitrariamente alto. Save and Close y ya han desaparecido todos los avisos. Para ET0, en esta tenemos que indicarle la altitud. En el caso de Casa Tejada es 272 metros. La latitud es de 39 grados y 53 minutos. Y ya tenemos la información que necesitamos. Le damos a Import y el archivo nos va a generar un fichero con temperaturas, un fichero con ET0 y un fichero con precipitaciones, que tienen extensión TNX, ET0 y PLU. Le damos a Import, Climatic Data, y estos son los ficheros que se han generado. En la siguiente vamos a generar un archivo climático que llamaremos Casa Tejada. Primero elegimos para la lluvia, pinchamos en casatejada.plu, para la ET0, casatejada.et0, para temperatura, Casatejada TNX, que contiene los valores de temperatura máxima y mínima, y para CO2 aceptamos la que ya nos propone, que es el Manual OA, los archivos de concentración de CO2 medidos en Hawái. Y entonces pinchamos en Create y ya tenemos el archivo casatejada.cli, que luego podremos utilizar para hacer cálculos de necesidades hídricas o de lo que queramos usando Aquacrop. Y aquí hemos terminado.